¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Como pudieron haberse dado cuenta, en este video vamos a ver los trucos o hacks que tenemos dentro del SketchUp a base de comandos básicos para que nuestro flujo de trabajo sea un poquito más rápido y más eficiente. Este video está dirigido a jóvenes arquitectos, estudiantes de arquitectura y también a arquitectos que van empezando en este software que, bueno, pues entre otras cosas sirve para modelar ciertas formas y que en la mayoría de los casos estas formas pues son aplicadas para arquitectura, crear estos edificios en tercera dimensión y darnos un acercamiento visual a lo que va a ser el edificio final, el proyecto final. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. El primer comando que vamos a utilizar va a ser el espacio. Vean, vamos a marcar aquí un rectángulo y lo vamos a sustraer. Si ustedes se dan cuenta, ahora estamos utilizando todos los iconos que tenemos en la herramienta, en la caja de herramientas grande, que la podemos activar de esta manera. Conjunto grande de herramientas, aquí está. Y bueno, cuando nosotros justamente vamos a activar uno de los iconos o vamos a teclear alguno de los comandos, nos vamos a dar cuenta que nuestro cursor pues justamente se convierte en ese comando o en ese icono. Vean. Entonces, para no regresar aquí a nuestro conjunto grande de herramientas, para que volvamos a tener el cursor negro, que al final de cuentas es el que selecciona y el que nos ayuda a tener diferentes funciones al respecto. Por ejemplo, seleccionar para borrar, seleccionar para invertir, entre otras. Bueno, pues para no regresar, solo tecleamos el espacio y con eso es más que suficiente. Vean, vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos la goma, borramos esta línea y regresamos con el espacio. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Bien, el segundo comando es orbitar y orbitar lo podemos activar con la letra O. Y bueno, pues técnicamente solo tenemos que dar un clic y ahora sí mover hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o hacia abajo para que nuestro volumen pues tenga, digamos, este movimiento y podamos dirigirnos a prácticamente cualquiera de sus caras, cualquiera de sus lados. También lo podemos lograr presionando el scroll si queremos y sin presionar el orbitar. Vean, ahí lo estoy haciendo con el scroll. Pero bueno, pues este comando nos funciona, digamos, cuando el scroll de nuestro mouse pues no funciona o cuando lo tenemos configurado para otro tipo de funciones. El siguiente comando es H y H es una mano. Y si se dan cuenta, el movimiento en este caso específico es diferente. Vean, por ejemplo, si nosotros nos vamos a rotar, pues obviamente tenemos un movimiento periférico, un movimiento que va prácticamente a los 360 grados y el paneo que logramos pues es por medio de la mano. Vean, aquí nosotros no estamos acercándonos ni alejándonos, no estamos yendo pues en ciertos grados como con el orbitar de esta manera, sino que exactamente la misma posición, lo único que hacemos es panear, o sea, solo pasamos de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pero pues con la mano. Para eso funciona el paneo. Bueno, seguimos y el siguiente punto, el siguiente comando es Z. Y vean, nosotros podemos activar Z y con también clic sostenido y manteniendo hacia la izquierda o hacia la derecha podemos alejarnos o acercarnos. También con el scroll, con la rueda del scroll, sin presionarlo, obviamente solo girando, podemos acercarnos y alejarnos de este elemento. Pero no queda ahí. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un campo visual. Automáticamente cuando nosotros activamos la Z, el comando Z, se nos activa este campo visual. Vean, vamos a activar
ahorita el cursor negro y vean, ya se desactivó, teclamos Z y se activa el campo visual. Ahora, esto es bien interesante. ¿Para qué nos funciona un campo visual? Bueno, a veces estamos dentro de nuestro elemento y no alcanzamos a ver ciertos detalles. Vean, aquí me voy a meter. Y no alcanzamos a ver ciertos detalles dentro del mismo. Entonces nos gustaría por naturaleza del trabajo y del modelo que nosotros pudiéramos alcanzar a ver pues un poquito más de cosas dentro de. Entonces, si nosotros tecleamos Z y por ejemplo ponemos 100 y Enter, vean, nuestro campo visual se maximiza y pues obviamente nos da oportunidad de visualizar muchísimas cosas. Vean, incluso aquí voy a alcanzar a girar y aquí podemos observar muchísimas más cosas. Y lo mismo, si nosotros ponemos por ejemplo campo visual, no sé, de 10, pues obviamente se nos va a hacer mucho más pequeño y vean, así se vería. Ahora, por naturaleza, nosotros, y ya por default, nosotros tenemos el campo visual a 35. Uno de los campos visuales que se utilizan para el renderizado, sobre todo cuando no se le puede ajustar directamente en el motor del render, es 50 grados. Vean, con 50 esto pues se ve un poquito más real. Y les digo, por default, el campo visual que se tiene es 35. Entre otras cosas, para eso funciona el zoom. Bien, pero también existe un punto que se llama zoom extendido. Y este zoom extendido lo vamos a poder encontrar o activar con la tecla Control, Shift y E. Y entonces vean, nos vamos a alejar y vamos a colocar Control, Shift y la letra E y nos va a regresar justamente a este volumen. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos otro volumen y nos alejamos? Control, Shift y E. Perdón, a ver, ahí va. Control Shift y E y obviamente abrazaría a estos dos volúmenes. Y pasaría lo mismo si nosotros generamos un tercer volumen un poquito más alejado. Y vean, Control Shift E. O sea, digamos que todo el dibujo o toda el área donde nosotros estamos interviniendo, pues la va a abarcar este Control Shift y E. Para eso funciona el zoom extendido. ¿Listo? Bien. Ahora vamos por el otro comando y este comando entonces será el A que va a representar al arco. Entonces para hacer un arco pues solo colocamos punto inicial, punto final y le damos la dimensión de este arco. Ahí está. Si nosotros nos damos cuenta aquí dice curvatura y pues ya en la curvatura prácticamente lo podemos elegir a el eje azul, el eje verde, bueno en este caso que solo irían en estos dos y pues ya nosotros podemos dibujarlo como queramos. Ahora, hay una manera de bloquear los ejes para que nuestro dibujo pues no se vaya a un eje que nosotros no queremos. Justo como tenemos este espacio de trabajo, creo que es muy natural que de pronto pensemos que dibujamos en un eje y en realidad pues se dibujó en otro. Esta manera es por medio de las teclas de dirección. Las teclas de dirección nos van a dar estos parámetros y por ejemplo la de la izquierda nos ayuda para limitarlo al eje verde. Vean, si se dan cuenta voy a girar a cualquier punto y ya no va este arco a ese elemento, sino que ya va nada más en el eje verde. Si yo coloco entonces hacia arriba, nos limita al eje azul, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, pues aquí no podemos activar el eje rojo porque el arco no iría en esa dirección, pero más adelante se van a dar cuenta también cómo funciona en ese aspecto. Bien, ahora hay diferentes maneras de configurar el arco. Vean, si nosotros nos percatamos, aquí vamos a encontrar, vamos otra vez al A y
hay dos puntos que podemos configurar sin ningún problema. Si nosotros nos percatamos, este primer arco tiene muchas líneas que lo están componiendo. Para que sea un poquito más circular, más arco, existe entonces la opción de segmentos. Y, por ejemplo, vamos a colocar otra vez punto inicial, punto final. Y entonces, aquí, bueno, pues otra vez nos da el tema de la curvatura. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, vamos a colocar el número de segmentos. Por ejemplo, si aquí damos 10 y le vamos a poner S y la tecla intro para que se configure con 10 segmentos nada más. Obviamente, entre menos segmentos tenga, pues más lineal se va a ver, más partido se va a ver, digamos. Entonces, si nosotros vamos a colocar, por ejemplo, 300 S, o sea, 300 segmentos, vean, queda muy redondito. Evidentemente, esto también afecta el peso de dibujo de SketchUp y es algo que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, para mayor calidad, esa es la manera en la que se puede configurar. Y no queda nada más ahí. También nosotros podemos configurar el radio. ¿Cómo lo configuramos? Pues de manera muy similar. Punto inicial, punto final y entonces colocamos, por ejemplo, 300 y la letra R ahora. Y ese entonces sería el radio de el arco que llegaría a tener en su totalidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a colocar aquí un círculo y entonces le damos los mismos 300 de radio, nos vamos a percatar que esta línea es justamente de un radio de 300. Vean, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Listo? Bueno, a ver, ven, vamos a... Sí, bueno, vamos a poner el mismo número de segmentos. Bueno, pero ese es en el siguiente... Y bien, sigue entonces el círculo. Nuestro círculo va a ser activado con la letra C. Y entonces, vean, por ejemplo, aquí nosotros podemos ponerle... Desde que nosotros, antes de que le demos el primer clic a nuestro círculo, desde que activamos nuestro comando con la letra C, si se dan cuenta se activa entonces lados. Aquí por ejemplo tenemos 24 lados. Vean, vamos a suponer, vamos a tomar este punto de referencia y vamos a ponerle aquí 300 para que sea un mismo radio. Entonces vamos a activar nuestro círculo y vamos a ponerle 300 lados. Entonces le vamos a dar un clic en el punto inicial y aquí nosotros automáticamente activamos el radio. Si nosotros le damos 300, vean, ya queda entonces perfectamente distribuido nuestro círculo y pues obviamente así ya tiene mucho más el número de segmentos y esto más adelante nos vamos a dar cuenta en que influye el que tenga un número bajo o un número alto, pero ya en una vista 3D. Y bueno, también, si se dieron cuenta, aquí tenemos el arco con el radio de los 300 y pues lo terminó por cubrir. Vean, ahí está el arco, ahí está el círculo. De eso se trata. Bueno, vamos a continuar con el comando E. El comando E, entonces, es para suavizar, o esconder. Y vean, vamos a regresar a nuestro círculo con el de 300 lados. Vamos a poner aquí este cilindro y ahora vamos a hacer un círculo que tenga 10 lados nada más. Vean. Ahí está. Evidentemente, si nosotros levantamos uno y si levantamos otro, son un tanto diferentes, ¿sí? Obviamente este se ve pues más cilíndrico, la geometría se ve más formada,
con más carácter, con más presencia, pues más lo que es, ¿no? Un círculo extruido. Y esta, entonces, pues tiene más estas líneas que pues obviamente no lo hacen eh, sentir como un círculo totalmente. Entonces, el E, si nosotros borramos aquí, pues obviamente no nos va a dar nada. Solo digamos estas líneas que están en los extremos y que se alcanzan a notar, vean, en este punto. Pero hay una manera en la que nosotros podemos suavizar o esconder. Vean, si nosotros tecleamos control, aquí estamos hablando de que estas líneas las podemos ir suavizando. Y si colocamos este control y shift, vean, aquí entonces las hacemos visibles. Y decimos, ok, igual y no sé, quiero poner una puerta o quiero que mi elemento aquí ya no tenga estas aristas. Entonces pues selecciono y borro. Ahí está. Ahora, si es al contrario y yo entonces en lugar de mostrarlas em, quiero ocultarlas, entonces aquí entra el control. Entonces con la goma selecciono control y comienzo a borrar todas estas aristas que tengo aquí. Ahí está. Para eso sirve entonces el comando E. Siguiente comando es L. Y en el L pues creo que lo intuimos, es línea. Entonces, si nosotros damos pues obviamente un punto inicial, podemos correr la línea para absolutamente cualquier punto. Y también podemos bloquearla, y aquí es donde entraba lo que les comentaba anteriormente. El tema de las líneas de dirección nos ayudan muchísimo para el bloqueo de estas mismas líneas. Nosotros podemos ir en el eje rojo, pero para que ya no se nos mueva, entonces tecleamos la flecha de dirección de la derecha y esa nos va a limitar a el eje rojo. Vean, aunque yo me mueva, ya no se va a ningún otro lugar. Si yo tecleo entonces la verde, también lo va a limitar al eje verde. Y si tecleo la flecha azul, va hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Vean, vamos a teclear esto. Si ustedes recuerdan, hay una flecha de dirección que no tecleamos y es la que está abajo. Y esa nos sirve para hacer paralelos. Es decir, si ya tenemos esta flecha y entonces empiezo mi línea, solo me va a dar hacia arriba o hacia abajo. Al contrario, si yo empiezo, por ejemplo, a hacer una en el eje rojo y empiezo otra vez otra línea y tecleo hacia abajo, también me va a dar en el eje rojo. Es una manera rápida de ir colocando pues justamente estas líneas sin necesidad de volver a teclear ese punto anterior. Bien, el siguiente comando, bueno, antes, nosotros incluso lo que podemos hacer es darle una longitud, obviamente, aunque parezca muy básico esto, es importante tomarlo en cuenta. Nosotros damos un punto de inicio y aquí se activa el tema de la longitud y por ejemplo, no sé, lo aumentamos a 500 metros. Entonces esta línea pues ya va a recorrer esa distancia. Es tan sencillo como eso. Otra cosa que también podemos hacer con estas líneas es colocar un punto de inicio y tratar de bloquearla con el Mayus o bien lo que como mejor lo conocemos que es con el Shift. Antes yo pensé que el Mayus era el block Mayus, pero no. El Mayus acá se conoce entonces como el Shift. Entonces vean, si nosotros ya tenemos aquí un punto de referencia para la altura de mi línea, lo que puedo hacer es bloquearlo para que no se mueva por cualquier cuestión que llegue a hacer o cualquier movimiento. Entonces vean, coloco justamente el Mayus o el Shift y vean, aunque yo lo mueva para otro lugar, ya no se va a tener, ya no va a tener posibilidad de hacerlo. Ya lo va a colocar justamente a eso. Ahora vean, supongamos que yo por ejemplo encuentro este punto de referencia. Ajá.
y aquí lo quiero dejar en el eje azul. Otra vez mayús y aquí lo pongo justamente. Ahí queda mi bloqueo. También, supongamos que aquí no sé, tengo este en el eje verde, otra vez mayús y ahí está. Entonces, de esta manera puede ir quedando conformado mi línea para pues poder hacer mis volúmenes. Y vean, esto nos va a dar una libertad brutal, brutal en el modelado del mismo. Bien, ahora sí pasamos al siguiente comando y ese es M. Cuando nosotros tenemos un elemento, lo que podemos hacer es moverlo. Obviamente pues nos vamos con el icono. Pero vean, si nosotros tecleamos M, seleccionamos, tecleamos M, entonces vamos a tener oportunidad de moverlo. También, esto también lo podemos bloquear con los ejes, hacia arriba, hacia el eje rojo, hacia el eje verde y sin ningún problema. ¿Sale? Pero vean, no se queda nada más ahí. El eje M tiene una opción que es súper interesante y es hacer copias. Y para hacer una copia solo tenemos que teclear el control y vean, automáticamente ya aparece la copia. Si quitamos el teclado de control, se quita el original y si lo volvemos a colocar, nos hace la copia. Entonces, tan sencillo como darle un clic y se acabó. Pero no queda ahí. Nosotros en este momento también podemos hacer diferentes copias. Vean, por ejemplo, en este caso lo voy a poner a una distancia de 40 metros. Doy Enter y ahí ya queda mi primer copia. Si yo, por ejemplo, pongo por 5, van a quedar las siguientes 5 copias a la misma distancia, exactamente a la misma distancia de la que acabo de crear. Un punto bien importante que hay que tomar en cuenta es que las copias son en relación a el elemento que ya estamos copiando de inicio, es decir, si yo tecleo 5, esas 5 copias no son aparte de este elemento, son contando también este elemento. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Entonces vean. Tomamos una copia, la ponemos a 40 metros y por ejemplo vamos a poner por 3. Y ahí está. Es 1, 2, 3. Es decir, tomando en consideración o tomando en cuenta la copia que estamos realizando de inicio. No es aparte de esa copia. ¿Listo? Y bueno, en este caso también lo que vamos a poder hacer es con el Shift y sí, vean, aquí tenemos mover y con el Shift también, una vez que elegimos nuestro eje, también lo podemos bloquear para que no se nos mueva a otro lado. Vean, otra vez vamos hacia allá y lo bloqueamos. Otra vez, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros cuando quitamos el Shift, pues acabó, ya no hay más restricciones. Y por ejemplo, si lo hacemos con teclas de dirección, pues ahí automáticamente se hace la restricción aunque nosotros no lo estemos tocando como tal. Vean, ahí está y ahí está. ¿Listo? Bien, también podemos colocar la distancia, que es muy similar al tema de la línea. Y pues realmente podemos hacer pues este sistema muy similar a los de los comandos anteriores. Ahora bien, hay otra manera de hacer copias y pues tener un resultado similar aunque es diferente. Vean, nosotros vamos a colocar nuestro elemento, ponemos, acuérdense, control, vamos a darle mover, control, y bueno, en este caso lo vamos a limitar para utilizar las herramientas. Y entonces vamos a darle una distancia, por ejemplo, aquí, a esta distancia. Entonces, en lugar de poner por y que nos reproduzca este array a la misma distancia, vamos ahora a colocar entre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, entre 3. Y eso nos indica que entre la distancia del primer objeto y el último objeto queremos que existan 3 objetos. Vamos a volverlo a hacer. Seleccionamos, movemos. Vamos a una distancia, vamos a ponerle aquí 250 y le vamos a poner entre 10, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestros 10 objetos dentro de.
Existe otra función que también está muy interesante y esta la vamos a encontrar en la siguiente forma. Vamos a suponer que aquí tengo mi primer figura y aquí tengo mi segunda figura. Si nosotros seleccionamos y movemos, nos vamos a dar cuenta que podemos hacerlo totalmente libre. Ajá, una de otra. Vean, si yo aquí tengo entonces este elemento, ahora sí entonces vean, puedo moverlo, pero solo lo muevo que en el eje que tenemos aquí, o sea, en el mismo plano, nunca lo puedo mandar hacia arriba. ¿Me explico? Aunque yo tenga ahí aparentemente una línea que va hacia arriba, vean, lo voy a colocar y en realidad no, en realidad está tirando en el mismo plano, o sea, está tirando en X o en Z. Entonces, bueno, para evitar que este tipo de cosas sucedan, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a colocar este elemento con el Alt. Vean, vamos a teclar Alt y ahora sí podemos tirarlo hacia arriba, haciéndolo pues una figura en tercera dimensión. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y bueno, pues obviamente a partir de aquí también nosotros podemos hacer diferentes elementos, diferentes formas. Vean, lo que platicábamos ahorita, inclusive podemos buscar una referencia con estas líneas o estos elementos y con el Shift, pues obviamente limitarlo para que tenga la misma altura. Y ahí quedó. Bien, entonces con todo esto pues ya tenemos un acercamiento más acerca del comando mover. El siguiente comando es distancia y distancia lo vamos a activar con la letra F. Entonces, aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo, un punto de agrupamiento, le vamos a poner, no sé, 30. Ven, ahí está. Seleccionamos y, bueno, no, en este caso le vamos a poner 5. Y digamos que distancia es como lo que nosotros conocemos en CAD como el offset. Entonces, con la F damos un clic y nos va a dar exactamente la misma distancia. Esto lo podemos hacer hacia adentro y lo podemos hacer hacia afuera también. Vean, y nos da exactamente el mismo resultado. Ahí está. ¿Listo? Bueno, si nosotros activamos el Alt, vamos a permitir que los elementos se sobrepongan, es decir, ahí está. Vean. Tenemos este elemento y tenemos este elemento, totalmente independientes. Bien, vamos a seguir con Bien, vamos a continuar entonces con orbitar, que ya lo vimos allá atrás, pero también tenemos entonces Shift
y tenemos control. Si nos damos cuenta, en Shift, vean, vamos a hacer una especie de paneo. Nosotros podemos orbitar y con Shift lo panea. Ajá. Esto digamos que es una mezcla entre lo que estamos haciendo anteriormente. Entonces vean, orbitamos y con Shift automáticamente lo convierte en un paneo. Pero no solo eso, si nosotros activamos por ejemplo Control, ahí cancelamos la gravedad y es decir, así nosotros podemos orbitar pues en una cara y si queremos pues obviamente ver la parte inferior podemos ir hacia este punto, pero si nosotros activamos Control, vean que orbitamos de una manera diferente. Vean, sin control, con control. Y ahí pues obviamente estamos orbitando en absolutamente todas las direcciones. Este es, digamos, los complementos de el orbitar. Y bueno, aunque nosotros nos quedemos así, si nosotros regresamos a orbitar normalmente, pues nos regresa. Vean, ahí vamos a orbitar así, nos regresa. Orbitamos así y en la siguiente nos regresa. Y ahí está, súper fácil. Bien, el siguiente comando es entonces el pintar, que lo utilizamos mucho y es este botecito. Y pintar lo vamos a activar con la B, la letra B. Bien, y bueno, pues obviamente para pintar, aquí tenemos materiales ya que vienen por defecto. En otro video vamos a ver cómo se forma un material, pero en este caso nosotros encontramos la sección de seleccionar y la sección de edición. En seleccionar vamos a encontrar aquí los materiales y podemos encontrar agua, alfombra, agua, baldosa, colores y todo tipo de cosas. En este caso vamos a utilizar un color. Entonces solo seleccionamos y pues ahora damos clic en las caras para aplicar perfectamente pues este material. Ahora, este es un tipo de material que no necesita textura porque es totalmente uniforme. Pero vamos a ver un material que necesite textura. Por ejemplo, jardinería. Vean. Nosotros ahí podemos ver más o menos la distancia o la escala más bien de la textura que tiene este jardín. Ajá, esta imagen. Vean, incluso ahí podemos ver estos cuadritos. Si nos metemos a edición, aquí nosotros podemos configurar este material. Por ejemplo, vamos a ponerle 5 y pues obviamente es mucho más grande. Tan sencillo como eso. Si nosotros queremos aumentarlo todavía, lo podemos mandar a 10 y vean, ahí está nuestro material configurado para la distancia con la herramienta pintar. También hay algo súper interesante respecto a ello, que pues obviamente ya cuando lo metemos en un motor de renderizado van a venir otros mapas, pero no se integran aquí. Ya se integran en los elementos correspondientes que no necesariamente tienen que ver con materiales. Y un tip súper importante es que cuando nosotros vayamos a hacer un nuevo material, siempre cliquemos aquí el material predeterminado para que nos regrese al punto base de la creación de materiales. Si nosotros solo clicamos aquí para crear un nuevo material, pues obviamente vamos a partir ya desde la textura del material que tenemos anteriormente. Aquí no hay tanto problema, pero en algunos casos ya existen transparencias, por ejemplo con el tema de la opacidad y todo, y pues tendremos que estar arreglando el material desde cero. Entonces solo coloqueamos aquí en predeterminado, ponemos más y ahora pues nos pasa justamente la bandeja de inicio. Entonces no tendremos gran problema con ello. Hay una manera también de pintar por medio de este botecito y pues como nos hemos ido dando cuenta regularmente cuando activamos el control y el shift tenemos diferentes efectos adicionales a este comando. En este caso, si nosotros activamos control, se activan los puntitos y eso es para crearlo un material de relleno. Es decir, si nosotros pintamos otra vez con el tema del jardín, vean, si pintamos así o si pintamos así, es una cosa. Si nosotros activamos el control, vean, lo pone como material de relleno. ¿Y qué hace este material de relleno? Todas las caras que están conviviendo dentro de ese punto las pinta. Vean, control, material de relleno, material de relleno, material de relleno. Si le quitamos el control, entonces solo pinta las caras que queremos que pinte. ¿Me explico? Y bueno, pues
como tenemos el Mayus, también vamos a encontrar el, bueno, pues desplazar material. ¿Qué hacemos con él? Vean, vamos a regresar, vamos a pintar y colocamos Mayus. Ahí está. Todas las formas que sean similares y que estén dentro de este rango, pues las va a pintar. Ahí está. ¿Listo? Ahí está de nuevo. Entonces, eso es un desplazar material. Nosotros podemos encontrar también el Alt para colocar un material de muestra. Bien, vamos a regresar. Vamos a seleccionar Alt. Y este Alt nos va a ayudar porque es un gotero y podemos cambiar entre materiales. Vean, ahí está Alt y podemos colocar Alt. Damos un clic y podemos colocar textura. Para eso sirve nuestro material de muestra. ¿Listo? Bien, el siguiente comando ya lo hemos utilizado mucho, pero ahora vamos a explicar de qué se trata. Ese se llama entonces empujar o tirar, es decir, hace las extrucciones de los modelos. Entonces, aquí el comando lo vamos a activar con la letra P. Vean, vamos a hacer un rectángulo y si nosotros activamos la letra P, vean, automáticamente nos ayuda para extruir nuestro elemento. Pero otra vez, no se queda solo en eso. Nosotros aquí lo que podemos hacer también es hacer una copia de la cara. Es decir, vamos a seleccionar y en lugar de que empuje este volumen, si le damos control, lo que hace es una copia y obviamente lo que está empujando justamente es esta nueva cara. Entonces ya podemos ahí redistribuir. Vean otra vez. Vamos a hacer otra copia. Y aquí vean otra copia, que obviamente podemos manipularlo porque son volúmenes totalmente diferentes. Ahí está, tan sencillo como eso, para no estar marcando ahí línea por línea y pues configurando cada uno de los puntos. Solo con el control empezamos a hacer nuestras caras totalmente independientes, pero que siguen siendo parte del volumen. Y bien, aquí ven, tenemos otro hack súper interesante, que es el tema de eliminar. Es decir, nosotros lo que podemos hacer en este sentido es aplicar la última cantidad de empujar de lo que hemos hecho en el último elemento. Es decir, vean, supongamos que aquí nosotros vamos a empujar 2 metros. Ajá. Entonces esos 2 metros los va a aplicar aquí, exactamente aquí. Si le damos doble clic, los va a empujar aquí. Y si le damos doble clic, los va a empujar acá. Acá también, y acá también. O sea, nos va a ir aumentando la última cantidad que hemos metido. Ahora, supongamos que yo, no sé, empujo 10, por ejemplo. Pues obviamente este elemento me lo va a empujar a 10. Y ahí tendremos entonces el empuje que requiere. También podemos utilizar el tema de la distancia. Vean, solo colocamos. Bueno, aquí vamos a tener aquí distancias limitadas. No pasa nada si queremos, por ejemplo, empujarlo a 50 metros. Pues primero tendríamos que empujarlo aquí a la distancia que nos marca, que es de 27.31. Si nos damos cuenta en la parte inferior derecha, 27.31. Y pues ahora sí tendríamos que empujar el restante. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál sería una manera más rápida de hacer esto? Pues, por ejemplo, le doy mover, lo tiro, le pongo control, le pongo entonces 50 y después le pongo P, pongo tirar, me voy a este punto y llego a este punto sin ningún problema. Entonces ese sería mi punto de referencia. Ajá. Ahí está.
Bien, otro de los elementos que hemos utilizado mucho en este ejercicio es el R, y el R nos sirve para hacer rectángulos. Vean, solo activamos R y lo podemos dibujar en todo el largo y ancho de nuestro espacio de dibujo, pero no queda ahí. Como lo hemos venido viendo, este R pues también nos ayuda para eh, colocar ciertas caras que pues necesitemos en ciertos puntos. Y vean, ¿cómo lo limitamos? Creo que específicamente este comando es un poquito más complicado de agregar que los demás. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, las flechas de dirección y lo mismo, colocarlo ya sea en el eje verde, en el eje rojo o en el último eje que hemos dibujado. Por ejemplo, vamos a dibujarlo en el eje rojo. Vean. Y si nos vamos a la flecha de abajo, pues nos va a pasar un perpendicular y también nos lo va a dibujar en el eje rojo. Si nos vamos al verde, ahí lo tenemos y también nos va a dibujar en el eje verde. Funciona exactamente igual. El próximo comando que vamos a utilizar va a ser el de rotar. Y rotar, ¿cómo lo podemos activar? Con la letra Q. Entonces, nosotros vamos a seleccionar y con Q vamos a tomar un punto de referencia. Otra vez, esto también lo podemos limitar con las flechas de dirección. Y entonces tomamos el punto de referencia y a partir de eso pues podemos rotar nuestros objetos a donde querramos. Ahora, nosotros podemos configurar naturalmente el ángulo conforme a lo que se requiera en este aspecto. Entonces, por ejemplo aquí, no sé si yo lo quiero a 27 grados, ahí voy a tener justamente la rotación de mi elemento. Y luego, si lo quiero rotar a 150 grados, ahí lo voy a tener. Entonces, funciona de esta manera. Pero no queda ahí. También vamos a tener una opción con el control. Y vean, vamos a rotarlo como naturalmente se rotaría. Pero si nosotros activamos control, lo que va a rotar es una copia. Otra vez. Vean, vamos a rotar de este punto y rotamos una copia. Ahora, lo que platicábamos, este es el elemento base. Nosotros también lo podemos rotar, por ejemplo, en este eje y podemos armar una copia al respecto. Ahí está. Al mismo tiempo, podemos rotar en el eje, vean, ahí está, en el eje verde y con el control lo que hacemos es rotar la copia. Ahí está. Esa es la manera entonces en la que se rotan los elementos dentro de SketchUp. Ahora, lo que también podemos hacer con rotar es bloquear interferencias. Vean, una vez que seleccionamos el punto o el eje donde queremos rotarlo, vean, ya que seleccionamos el eje, colocamos Shift y ahora sí las interferencias se han ido. Por ejemplo, nosotros podemos incluso empezar a rotar desde aquí y a partir de este punto, vean, ahí está, esa es nuestra interferencia. También, si queremos rotarlo desde este punto, vean, le damos en este elemento y empieza a girar entonces alrededor de. Esa digamos que sería la base para la rotación del elemento. Bien, vamos a seguir con otro comando que es súper importante y es el de medir. Ese lo podemos activar con la letra T y bueno pues no es otra cosa más que eso, como su nombre lo indica, medir las distancias. Por ejemplo, colocamos un punto inicial, un punto final y ahí vamos a obtener la medida tanto en pantalla de dibujo al lado de este flexómetro, este icono de flex, como aquí en longitud. Ahí obtenemos nuestras medidas sin ningún problema. También tenemos nuestro propio comando extra que es el control. Y vean, al activar el control, lo que hace va a ser que alterna entre crear una guía o medir.
Entonces vean, por ejemplo aquí yo creo una línea guía, creo otra línea guía solo con el tema del control. Y esto pues obviamente me ayuda para pues poder tener ciertos elementos de referencia y después llegar con las líneas y ahora sí puedes hacer el trazo final. Es para todo lo que me sirve. Después puedo borrar estas líneas guías, súper fácil aquí con mi goma y se acabó. Es todo lo que se requiere. Para eso funciona entonces el medir. Eh, y también, bueno, pues podemos bloquearla con las flechas de dirección, acuérdense. Arriba es en el eje azul, derecha rojo, izquierda verde y abajo pues el paralelo. También podemos hacer que redimensione, es decir, medir una distancia y escribir el tamaño deseado, que pues sea cualquier número. Es decir, nosotros podemos medir, por ejemplo, este punto. Ajá. Y entonces, bueno, pues vamos a tener en este caso los 59.93. Podemos ponerle 80 y vean, hasta aquí llegaría, digamos, mi elemento de los 80 metros. Otra vez, vean, como tal, ahí está. Vean, como tal, por ejemplo, seleccione de este punto a este punto. Vamos de nuevo, ahí está. ¿Listo? Bueno, vamos a tener entonces otro elemento que es la escala. Y bueno, con la escala, pues como su nombre lo indica, nosotros vamos a poder crear de diferentes tamaños nuestros elementos según lo que nosotros vamos a requerir. Por ejemplo, a veces, no sé, queremos un espacio pequeño, una habitación o algo así, queremos pasar un auto, digamos, a escala, entonces pues para eso nos sirve. Tomando como referencia este elemento base, lo único que tenemos que hacer es activar la letra S y con ella vamos a obtener pues justamente la escala de nuestros elementos. Vean, vamos con otro, ahí está S, vamos con otro, S y ahí está la escala de nuestro elemento. Vamos a partir con este para hacer un ejemplo un poquito más gráfico. Vean, S, selecciono ya sea que, dependiendo de lo que quiera, si quiero que crezca de tamaño uniforme, pues voy a seleccionar una esquina para que todos los ejes crezcan a la misma velocidad y al mismo tamaño y a la misma escala. O por ejemplo puedo escalarlo nada más en altura, como si fuera un tirar o empujar. Vean, ahí está. Inclusive puedo solo escalarlo pues en los laterales y ahí entonces yo poder ir jugando con este tema de la escala. Esa es la manera en la que... Ahora bien, hay diferentes maneras de escalar. Aquí nosotros vamos a encontrar con la letra S el comando escalar. Vean, vamos a empezar con esta figura y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a encontrar entonces que si seleccionamos toda nuestra figura con la letra S nos activa todos los puntos por donde se puede escalar. Por ejemplo, colocamos este que es lo que usualmente se hace, el de la esquina, el de cualquiera de las esquinas de la figura, y entonces con ello podemos jalar. Si se dan cuenta, aquí se activa una escala, una casilla de escala, y con esto pues lo podemos aventar a la escala que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos meterle una escala de 3. Vamos a generar aquí algunas copias para que se puedan ver la diferencia de los ejercicios. Entonces, no sé, a este le generamos una escala de 3. Y entonces este eje rojo es el punto de partida, dependiendo para dónde nos vayamos. Obviamente va a tomar el contrario y va a limitar el resto del modelo. Entonces, por ejemplo, ponemos 3.
En el siguiente vamos a hacerlo un poquito diferente, es decir, activamos S y si nos damos cuenta podemos activar el lado del centro superior o también del lado, y entonces aquí es como si nosotros tiráramos o empujáramos a nuestro elemento. No es tanto un asunto de escala, pero sí lo podemos escalar. ¿Cómo? Bueno, pues con el control podemos hacer que solo sea un punto de referencia y entonces que se pueda escalar sin ningún problema hacia donde nosotros queremos. Ese es el segundo ejemplo. Ajá. Obviamente el punto del centro, el punto base, pues sería el mismo y pasaría exactamente lo mismo que en el primer caso. Ahí no se mueve. Ahora vean, algo bien interesante. Nosotros, por ejemplo, lo podemos jalar aquí y si le damos Shift, ahí entonces escala para todos lados. Si quitamos el Shift, solo empuja. Ajá. Vamos a dejarlo entonces así. Damos un clic y ahora sí dejamos de presionar el Shift. Nos vamos con el último ejercicio y aquí otra vez vamos a activar la escala y vean, todavía se pone más interesante porque vean, vamos a tirar de nuestro elemento para escala y pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si nosotros activamos control? Si activamos control, digamos que la dimensión de la escala es exactamente proporcional para ambos lados. Entonces, con eso pues nos puede ayudar justamente para hacer un elemento en estas dos direcciones. Soltamos y ahí tenemos a nuestro elemento escalado. Pero no termina ahí toda la magia que puede hacer el escalar. Puede hacer otra cosa que me pareció fascinante. Y vean, si nosotros escalamos, vamos a seleccionar entonces un punto de referencia y aquí nosotros podemos colocar, por ejemplo, 10. Ponemos la letra M y damos Enter. Entonces, cuando medimos nuestro elemento, pues tiene una longitud de 10 metros. Es decir, vamos de nuevo, S y vamos a seleccionar 20. Ahora para que se vea la diferencia y ponemos M. Medimos de nuevo y vamos a tener 20 metros entonces de longitud. Es decir, puede ir adaptando al tipo de medida o a este tipo de unidad como lo requiera nuestro proyecto y no necesariamente con escala. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, coloco S y a partir de aquí pongo 20 y pues obviamente lo respeta como una escala? Entonces se haría enorme en lugar de seguir nada más mi línea de acción, que es lo que quiero. Lo puedo hacer para todos los lados y sin ningún problema me va a dar. Ahora, vean, si yo por ejemplo coloco en este punto de la esquina 20 m, es muy probable que me dé otra medida y no que me dé los 20. Vean, por ejemplo aquí tengo 11 metros. ¿Por qué? Porque, vean, vamos a ocultar, porque entonces los 20 metros están exactamente aquí, o sea, en diagonal. O sea, es la distancia de este punto a este punto lo que nos está marcando. Así funciona el tema de la escala. Ahora, ¿cómo podemos activar el zoom de una manera más efectiva y más rápida? Y bueno, configurar el campo visual del mismo. Vean, si nosotros tecleamos la letra Z con el Shift, también podemos, cuando hacemos acercar hacia la derecha o alejar hacia la izquierda, podemos activar este campo visual, inclusive también con el scroll. O sea, si no queremos meterle Z y el número como tal, con el scroll podemos activar este campo visual. Es decir, vean, si de pronto nos metemos, no sé, aquí a un ejercicio, lo que estábamos viendo ahorita, y tengo un detalle, entonces en lugar de meter Z y el número y todo, que la verdad yo lo haría, ya me he acostumbrado mucho a ese flujo de trabajo, pero supongamos que no lo quiero hacer, entonces lo que hago, vean, solo con Shift, clic izquierdo y moviendo el mouse hacia la izquierda, pues voy bajando el campo visual. Y es una manera mucho más rápida de hacerlo. Pero les digo, si no, pues para que tengan un campo específico, Z, ingresamos el número y es más que suficiente.
Bien, por último, les voy a dejar aquí cómo activar ciertos comandos si nosotros lo llegamos a requerir de esta manera y que la verdad funcionan súper bien. Lo único que tenemos que hacer es irnos a Ventana, Preferencias y aquí nos metemos en métodos abreviados. Que de hecho aquí también ustedes van a poder encontrar una lista de comandos súper extensa y pues también se van a dar cuenta cómo lo pueden em, activar. Vean, por ejemplo, edición, eliminar guías. Vean edición, invertir selección. Y aquí nos dice que es control más mayús más... creo que nada más. Aquí vean, podemos ir encontrando muchísimas cosas. Por ejemplo, edición ocultar, edición pegar. Hay muchísimos. Pero vean, aquí vamos a meter, por ejemplo, uno nuevo. Yo ya lo tengo, si no me equivoco. Sí, vean, por ejemplo, norte. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Bueno, pues está bien fácil. Escribimos norte, ponemos herramientas ángulo, ángulo norte, y aquí entonces el método abreviado le ponemos la letra N, le ponemos más, y ya pasa aquí al método asignado, ponemos aceptar, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, pasamos a nuestra área de dibujo. Vean, voy a activar las sombras para que se vea. Pasamos a nuestra área de dibujo. Y entonces aquí tengo pues ya un norte, que es el de esta línea negra. Y entonces yo lo puedo cambiar hacia donde quiera. Vean, si cambio el norte, por ejemplo, hasta este punto, pues esta cara va a ser la más oscura, evidentemente. Y si cambio el norte hacia este punto, la cara que está en la posterior es la más oscura. Esa es la manera en la que se puede configurar este elemento que también nos ayuda pues muchísimo en nuestro proceso de dibujo. Y bien, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les sirvan estos comandos. La verdad es que nos ayuda a que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido. Hay que entrenar obviamente para que se nos queden grabados y que pues con el tiempo los podamos hacer ya de manera automática. Pero pues en términos generales son estos comandos rápidos en SketchUp para aprender a dibujar más rápido. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video.